Gracias por estar en la sección Contraste de este programa Observatorio dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Como usted sabe, hace unas semanas fueron aprobadas reformas en materia de amparo y para eso están en nuestro estudio dos especialistas, el doctor Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM y el doctor Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Vamos a una cápsula presentando el tema y regresamos ya a escuchar la opinión experta de nuestros invitados. Contraste. Por mayoría de 360 votos a favor, 70 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el 12 de febrero la reforma a la Ley de Amparo, la cual estipula nuevos criterios y restricciones para la aplicación del juicio de amparo. Esta reforma tiene su antecedente en las modificaciones a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución, publicados el 6 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, con la restricción de que entrarían en vigor a los 120 días de su publicación, es decir, el 4 de octubre de 2011, cuando el Congreso expidiera las reformas legales secundarias, entre ellas la nueva Ley de Amparo. Sin embargo, tuvieron que pasar 20 meses para que se diera esa nueva Ley de Amparo. La nueva Ley de Amparo incluye cambios fundamentales. El primero se refiere a la ampliación del marco de protección en materia de derechos humanos, cuando únicamente se limitaba a las garantías individuales. Con ello, el juicio de amparo se constituye en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas. Entre los cambios también se pueden observar la inclusión de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la desaparición de la figura de la suspensión cuando quien solicite el amparo sea un concesionario de bienes públicos, lo cual generó críticas y reacciones adversas de distintos concesionarios, por ejemplo, de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Este esfuerzo estriba en la necesidad de dotar y contar con herramientas jurídicas necesarias para que se actúe con equidad y justicia. ¿La Ley de Amparo responde a las necesidades sociales en la impartición de justicia en México? ¿Tenemos un mejor marco legal para que los derechos básicos y el interés público estén por encima de los intereses privados? Estas son las preguntas que responderemos esta noche en Contraste. Javier Cruz Angulo, Miguel Carbonell, bienvenidos a este espacio de reflexión. Creo que es muy oportuno que a unos días de que se hayan dado estas modificaciones legales, legislativas, pues podamos contar con su opinión, con su diagnóstico. El amparo, para quienes no somos versados en materias jurídicas de derecho, forma parte de la tradición jurídica, judicial mexicana, de la cultura, pero también yo me atrevería a decir de la incultura. Ha servido para proteger o fue concebida para proteger derechos, pero también ha dado lugar a que se puedan preservar algunos privilegios. Yo quisiera que empezáramos por una explicación de el origen y la pertinencia y quizá después las derivaciones no esperadas o negativas de esta figura en nuestro marco legal. Bueno, el amparo viene del siglo XIX, es una institución, efectivamente, como dice Ciro, muy conocida, es quizá la institución jurídica emblemática, ¿no? A lo mejor no saben todas las personas exactamente cuál es el trámite procesal, pero todos saben que tienen un instrumento de protección de sus derechos que se llama el amparo. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que se nos había ido quedando antiguo el amparo, se nos había venido avejentando, por decirlo así. En otros países tenían instrumentos de tutela de los derechos más avanzados, y nuestra ley, que es de los años 30 del siglo pasado, que ya estaba pues a punto de cumplir 80 años, ciertamente ya no respondía a la naturaleza de una sociedad cambiante, de una sociedad muy dinámica. Efectivamente, la propia figura del amparo se prestaba a ciertos abusos. Se tramitaban amparos para que circularan taxis piratas, por ejemplo, o para mantener abiertos establecimientos mercantiles que no tenían licencia, o para que siguieran adelante obras irregulares en la construcción de casas o fraccionamientos, de tal suerte que lo primero que hay que apuntar, creo, es que la reforma era absolutamente necesaria, era indispensable, y entonces lo que se hizo fue
modificar primero la Constitución, sentar un nuevo marco general al máximo nivel normativo y de ahí ordenar que viniera la ley. Esta ley, la que ahora precisamente se está aprobando y que ha generado nuevamente esta discusión, pero a partir de esa reforma. Y esto es importante mencionarlo porque la reforma tiene puntos muy positivos, que ya si quieres comentamos enseguida con detalle, pero que sí supone en términos generales, y esa es mi valoración, una modernización impresionante del sistema jurídico mexicano. Es decir, es un paso hacia adelante en la línea que han seguido otros países para que todos estemos mejor protegidos. Ciro, mira, en abono a lo que dice Miguel, yo quisiera expresarlo así. El juicio de amparo lo que hace es que permite defender los derechos humanos de una persona. Entonces, por eso se ha vuelto tan famoso. Tiene muchas complejidades técnicas. Lo que llama la atención, tal como lo decía Miguel, es que es como una carretera, era como una carretera del siglo XIX tratando de proteger nuestros derechos fundamentales. Mientras otros medios para proteger a la Constitución, que son para gobernantes, partidos políticos, estados, como es controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad de ley, son supercarreteras, donde donde el coche va a 140 kilómetros por hora y el juicio de amparo se había convertido en una vereda del siglo XIX llena de baches, donde estaba llena de problemas. Y entonces, ¿cuál era tu potencia en el juicio de amparo? Era el abogado. O sea, ¿qué tan buen abogado traías para sortear tu carretera del siglo XIX, asimilándolo como un coche? Entonces, si tú no traías un buen abogado, no podías sortear todos los tecnicismos, porque aún hoy, con la nueva ley de amparo, es un juicio realmente muy complejo, está lleno de tecnicismos, lleno de recovecos. No es el juicio que esperaríamos simple, adecuado, simple, sencillo, rápido, para poder defender derechos fundamentales, sino es un juicio complicado, enredado, de especialistas. Entonces, se celebra la nueva ley de amparo y hay algunos detalles que podríamos comentar donde no simplificó la tramitación del juicio de amparo y lo sigue haciendo técnico. Y esto de que siga siendo técnico te genera una problemática. Necesitas un buen abogado especializado en amparo y los abogados no nos caracterizamos por ser un gremio que se especialice para que te pueda ayudar a transitar a la protección de tus derechos humanos. Ahora, siguiendo el símil del camino, además habría que abrir brecha en cada caso, es decir, si había una persona que estuviera en mi misma condición y él se amparaba y eran protegidos sus derechos, eso no se hacía extensivo a mí. Yo tenía que ir y abrir mi propio camino, recorrer, digamos, este conjunto de complejidades técnicas, jurídicas, guiado por un abogado para poder llegar a esa misma situación. Este es uno de los grandes cambios que hay, Ciro. Qué bueno que lo mencionas porque yo creo que es una de las grandes aportaciones de la reforma constitucional. Déjame, te pongo un ejemplo para ilustrar la gravedad de lo que acabas de señalar. Hace unos años, cuando se reforma la ley del ISSSTE, en donde cambia el sistema de pensiones, todo esto que tú has estudiado, por cierto, y comentado, bueno, se tramitaron 150,000 amparos. Esto es, 150,000 trabajadores al servicio del Estado fueron con los jueces federales y les dijeron, queremos ampararnos contra la ley del ISSSTE. Como no había los efectos generales a través de los cuales con un solo caso se pudiera sentar un criterio jurisprudencial aplicable a todos, se tuvieron que tramitar los 150,000 amparos, se tuvieron que notificar a todas las autoridades señaladas como responsables, se tuvieron que desahogar 150,000 audiencias, se tuvieron que hacer todas las notificaciones y eso supuso un gasto de papel, simplemente de papel para el Poder Judicial Federal, de 40 millones de copias. Esto es una devastación ecológica e incluso presupuestal que no tiene justificación. ¿Qué nos dice ahora el nuevo régimen jurídico del amparo? Nos dice que cuando ya haya criterios jurisprudenciales que estimen inconstitucional una ley, una norma general, la Corte, por una mayoría calificada, puede declarar la invalidez general de la ley. Esto es, sacar a la ley, expulsar a la ley violatoria de derechos y que no se le aplique a nadie más, extendiendo los efectos generales a todos los ciudadanos. Y esto es algo muy bueno. Pusieron ahí los legisladores algo que hemos criticado mucho y que es discutible, que es el hecho de que esto no se aplica en materia fiscal. Es una protección a la Secretaría de Hacienda para que
en fin, pueda estar un poquito más cubierta en materia de ingresos públicos. Pero para el resto de materias, exceptuando la materia fiscal, ya van a haber estos efectos generales. Esto es una buena noticia. Esto es algo de pura racionalidad y que además mejora el principio de igualdad ante la ley, porque ahí sí ya no dependes del abogado. Es decir, mientras tienes los efectos particulares caso por caso, pues sigues dependiendo del abogado. Pero cuando un buen abogado ya gana una serie de recursos y se establece el criterio general, entonces ya estamos, digámoslo así, simplificando, todos amparados de alguna manera. Ciro, yo aquí tengo serias críticas. La primera es, este tipo de sentencias se conocen en la doctrina como exhortativas. Y esto quiere decir que la Corte le exhorta al Poder Legislativo que por favor ya declaró inconstitucional la ley, que si sería tan amable de expulsarla del sistema jurídico, y cuando se dan las 5 ejecutorias, la propia Corte puede expulsar la norma a través del Diario Oficial de la Federación. ¿Cuál es la problemática? Lo que decía Miguel, la mayoría calificada es de 8 ministros. Esto quiere decir, que el asunto se sesionó en pleno y que además lo votaron 8 ministros. Es decir, si tu asunto lo declaró inconstitucional 5 ministros de la Suprema Corte en una de las salas, o 5 o 7 ministros en el Pleno de la Suprema Corte, la norma sigue viviendo y no se exhorta al Poder Legislativo para que expulse la norma. Y el estándar es muy alto. O sea, aunque no sea materia judicial, de fiscal, perdón. Aunque no sea materia fiscal. Y esto es muy delicado. Porque si uno ve, esta regla viene de los otros medios de control constitucional, que son acciones y controversias, este estándar es altísimo. O sea, tú puedes tener una mayoría de 7 ministros que dijeron la norma es inconstitucional, 4 que te dijeron que no, y aunque ganaste el asunto, la norma sigue viva en el sistema jurídico. Entonces, solo te beneficias tú. Solo me beneficio yo. Entonces, esto es gravísimo porque son victorias pírricas. Entonces, debería de bajarse el estándar, se necesita una nueva reflexión para que sean menos los ministros que tengan que votar, para que fuera un 6-5 o un 7-4, porque el estándar de 8, si hiciéramos un análisis de cuántas se han fallado en acciones y controversias, muchas veces te quedas al filito de 7 ministros, entonces es una cosa bastante ilógica. 7 señores ministros dijeron que la norma no sirve, que hay que tirarla a la basura, 4 dijeron que no, y en este país siempre es mucho más fácil destruir que construir. Entonces, muchas veces se juega a destruir los argumentos para que 4 ministros simplemente no voten a favor y que la norma siga viva. Entonces, creo que nada más aquí habría que reducir el estándar. Pues estamos viendo cuáles son, digamos, las innovaciones que nos colocarán en una situación digamos, de mayor protección de los derechos, aunque sigue habiendo algunos criterios que resultan restrictivos. Para profundizar en el diagnóstico, vamos a hacer una pausa para regresar con el suficiente tiempo para oír sus explicaciones. Estamos hablando, ya lo ve, de la reforma a la ley de amparo con Miguel Carbonell y Javier Cruz Angulo. Regresamos en unos segundos.